¿Ustedes me dicen? Y ya. Muy bien, pues muy buenos días a todos. Hoy comenzamos con la tercera conferencia, la tercera y última de este curso que hemos denominado Ciencia o Rollo. Ese es el dilema. Y el tema que vamos a ver hoy es el de las operaciones cognitivas, que es una cuestión absolutamente central para el pensamiento. Estas operaciones cognitivas pueden llevarse a cabo de manera crítica y de manera acrítica. Entonces no es una cuestión de que operaciones cognitivas sean igual a operaciones cognitivas críticas, porque si no se llevan a cabo adecuadamente, pues resultarán operaciones cognitivas acríticas. Bien, la definición: las operaciones cognitivas serían actividades a través de las cuales manejamos las ideas adquiridas. De esto tratamos en una de las primeras diapositivas, que se titula Aparato cognitivo. No son instrumentos de la acción del pensar, sino elementos constitutivos de ella. Sin el uso adecuado, crítico, de las operaciones cognitivas, nuestro cerebro no puede manejar adecuadamente, críticamente, las ideas adquiridas. Este párrafo me parece fundamental, se le tiene que dar una enorme importancia, porque demuestra la absoluta relevancia de las operaciones cognitivas para el pensamiento. No se puede pensar sin ellas. Las operaciones cognitivas son elemento central. ¿Recuerdan esa diapositiva sobre el aparato cognitivo? La mente humana adquiere ideas y luego maneja ideas. Pues ese manejar las ideas necesariamente pasa por las operaciones cognitivas. Las operaciones cognitivas son esos elementos a partir de los cuales manejamos las ideas. Las agrupamos, las distanciamos unas de otras, las ordenamos jerárquicamente, etcétera, etcétera. Todas estas operaciones cognitivas que vamos a ver a continuación. De hecho, la propuesta pedagógica de la que forman parte estas tres conferencias y le otorga un papel absolutamente relevante a estas operaciones cognitivas, hasta el punto de aconsejar que todas las materias que se impartan en cualquiera de las ciencias, de las ramas del saber, en la medida de lo posible, hagan explícitas cuáles operaciones cognitivas se están poniendo en práctica. Esto ayudaría mucho a nuestros cerebros a pensar de una manera crítica. Estas operaciones cognitivas también son comunes a cualquiera de las ramas del saber. Entonces, son fundamentales individualmente para tener las ideas que tenemos en los cerebros
debidamente organizadas y son fundamentales también en la educación, porque a través de ellas podemos educar no solo en lo que tiene que ver con la adquisición de conocimiento, con la adquisición de ideas, sino que al mismo tiempo que adquirimos estas ideas, si dejamos en claro cuáles son las operaciones cognitivas a través de las cuales las estamos adquiriendo, estaremos fortaleciendo la capacidad de pensar de nuestros estudiantes. Obviamente, no se me oculta que esto requiere que los profesores estén formados adecuadamente en este tipo no solo de conocimientos, sino de puestas en práctica. Esto es una cuestión que difícilmente se puede hacer de manera improvisada, que requiere tiempo, que requiere esfuerzo, pero creo que este tiempo y este esfuerzo que se dediquen a estas tareas son enormemente redituables porque marcarían un cambio cualitativo en la educación. El papel de las ideas en estas operaciones cognitivas pues es central, porque de hecho estas operaciones las ideas son la materia prima de las operaciones cognitivas, pero en general conforman, eso sí, conjuntos de ideas, enlazando con lo que decíamos en sesiones anteriores. Las ideas son el núcleo de todo nuestro aparato cognitivo y por lo tanto también están en el centro de las operaciones cognitivas, que pueden verse en este sentido como conjuntos de ideas. Conjuntos de ideas que están proyectadas en el tiempo, es decir, toda operación cognitiva, en definitiva, es un proceso. La utilidad, su utilización, la utilización de las operaciones cognitivas, crítica, consciente y sistemática, es indispensable para fortalecer el pensamiento crítico y debilitar el acrítico, que como veíamos, pues es el objetivo central de este curso conformado por estas tres conferencias. Si las operaciones cognitivas que llevemos a cabo están realizadas críticamente, pues estaremos contribuyendo al fortalecimiento del pensamiento crítico. Y si por el contrario, como sucede más frecuentemente de lo que sería deseable, estas operaciones cognitivas no se llevan a cabo adecuadamente, pues estaremos fortaleciendo el pensamiento acrítico. La clasificación que se presenta en la siguiente diapositiva de 13 operaciones cognitivas no es en absoluto exhaustiva, podrían añadirse con seguridad varias más, pero todas las operaciones incluidas en esta clasificación son muy relevantes. Se pueden añadir más, pero las que se consideran tienen una enorme relevancia. Y tienen una enorme relevancia en sí mismas y porque prácticamente todo pensamiento, bien o mal, las lleva a cabo, tan indispensables como eso son. Pues bien,
nos enfrentamos ahora con esta diapositiva, es la última de este curso, donde se clasifican estas 13 operaciones cognitivas. Entre paréntesis se señala individuales, en tanto que actividades mentales serían operaciones que se desarrollan individualmente dentro de nuestros cerebros, independientemente de que después queden registradas también en los resultados de esas actividades que conforman el pensamiento. Pero con esta cuestión de que son individuales, reafirmo una vez más la necesidad de las personas de hacer un esfuerzo, de contribuir con sus capacidades a ponerlas en práctica, porque sin eso no es posible desarrollarlas. Una vez más, no se trata de un conocimiento teórico aislado de nuestra práctica cognitiva, sino que está en el centro de la práctica cognitiva. Y con lo que vamos a explicar, con lo que estamos señalando, se trata ni más ni menos que de ver de la importancia de la práctica de este tipo de cuestiones. Pues bien, estas 13 operaciones cognitivas se dividen en dos conjuntos, inicialmente el A y el B. El A está conformado por 12 de las 13 operaciones cognitivas que tienen que ver con la comprensión de la realidad. Por eso se le llama comprensoras. Y solo hay una, la valorativa, que tiene que ver no con la comprensión de la realidad, sino con su valoración. Y esto nos enfrenta con el siguiente problema, que es un problema recurrente cuando se habla de la ciencia y del conocimiento: la validez o no de la valoración. Al respecto, considero que quizás en unos aspectos de la realidad la valoración no tiene mayor significado. Mayormente en las ciencias naturales, ¿no? Pues la valoración de la ley de la gravedad pues sería tan absurda como inútil. Pero en las ciencias sociales la valoración es en ocasiones recomendable, pero en otras ocasiones incluso totalmente indispensable. Un ejemplo de esto depende también de los aspectos de la realidad enfrentados por estas ciencias sociales. Por las ciencias sociales globalmente consideradas cada una, o por aspectos de las mismas. Por ejemplo, en el aspecto de los regímenes políticos dentro de la ciencia política, la valoración es tan indispensable que incluso los que niegan su pertinencia al final caen en ella. Entonces, yo no voy a valorar nada, voy a estudiar un determinado régimen político o un determinado tipo de régimen político sin valorarlo. Pues normalmente quienes pretenden eso no lo consiguen. Es muy difícil, por no decir imposible, hablar de regímenes políticos como los nacionalsocialistas sin emitir en absoluto ninguna valoración, o con respecto al comunismo,
o con respecto a la democracia. Valoración no significa, en absoluto, que uno se pronuncie de manera uniforme porque estas cuestiones son malas o buenas. Uno puede discernir, puede distinguir aspectos que le parecen positivos y aspectos que le parecen negativos, pero esa valoración va a estar siempre presente, aunque de manera más o menos implícita. Y yo ahí sí soy partidario de que estas valoraciones se hagan de la forma más explícita posible para que quienes nos escuchan sepan qué pensamos nosotros y a partir de eso puedan tener mayores herramientas para pronunciarse al respecto, tanto para decir que coinciden en nuestros juicios o que no coinciden. Entonces, esta cuestión de la valoración no es algo ajeno al pensamiento crítico ni a la ciencia, sino que son muchas veces elementos fundamentales de ese pensamiento crítico y de esa ciencia. Y por lo mismo, las valoraciones, positivas o negativas, se tienen que sujetar a esos mismos criterios que hemos señalado anteriormente. Las valoraciones tienen que, por un lado, en el aspecto de la veracidad, tienen que estar apegadas a lo que ha sucedido en la realidad y tienen que estar apegadas también a la logicidad, a la claridad, a la coherencia y al orden. De esta manera, por supuesto, se pueden establecer valoraciones críticas y valoraciones acríticas, independientemente de que unas personalmente nos parezcan mejores en el sentido de que coincidan más con lo que nosotros pensamos. Entonces, con esto doy por señalado lo que me parece más importante de esta última operación, que en términos generales viene en el cuadro señalado como que pertenece al género de las valorativas y en definitiva solo sería una, solo estaría compuesta por una operación, a diferencia de las otras que vamos a ver a continuación, que tienen que ver no con la valoración de la realidad, sino con su comprensión. Ni qué decir tiene también que, lógicamente, toda valoración que se haga del conocimiento tiene que partir de una comprensión previa. No puedo valorar algo que previamente no he comprendido. Entonces, primero se encuentra la acción del comprender la realidad y después, si es el caso, valorar. Pues bien, vamos con las 12 operaciones cognitivas que tienen como función la comprensión de la realidad. Se agrupan en 5 conjuntos: general, básicas, conceptuales, justificadora y ordenadoras. Vamos a ver un poco el sentido de esta primera clasificación. General, lógicamente, se refiere a esa operación cognitiva, solo se señala una,
que es de aplicación constante, aparece permanentemente. Básicas se llaman a aquellas sin las cuales no hay comprensión posible. Quizás serían con las que estamos más familiarizados, por eso mismo son tres: la descripción, la explicación y la proyección. La descripción de lo que ha sucedido, la explicación en el sentido de señalar el por qué ha sucedido, las causas de lo que ha sucedido, y su proyección futura en el tiempo. A continuación hay otro grupo de tres operaciones cognitivas que denomino conceptuales porque las tres tienen que ver con los conceptos. Por un lado estaría la definición de los conceptos, por otra parte, y parecería que es muy similar, pero la pongo como distinta para hacer énfasis también en su importancia, que sería la apropiación de conceptos, apropiación necesariamente individual, y por último la conceptualización. Como yo, frente a un determinado aspecto de la realidad, la conceptualizo, es decir, para comprenderla le aplico los conceptos que me parecen pertinentes, sin los cuales no la comprendería. Así de relevantes son los conceptos. La justificadora, que solo es una, que consiste en la argumentación. Y por último, cuatro operaciones cognitivas que nos sirven para ordenar las ideas, que en definitiva están compuestas de dos parejas: la comparación y la clasificación. Señalábamos ya cómo la clasificación es una comparación sofisticada, y el análisis y la síntesis. Pues bien, vamos con cada una de ellas. La primera, la de carácter general, puede sorprendernos un poco. Y esta operación cognitiva consiste en aplicación de normas. Y la única posible forma de pensar es que nosotros apliquemos normas, normas de conocimiento. Todo lo que todo lo que vamos a decir a continuación, en definitiva, son normas. La descripción tiene que cumplir con determinadas normas, y la explicación, y todo. Hay algunos jóvenes rebeldes y otros rebeldes no tan jóvenes que dicen: no, yo soy muy creativo y puedo conocer sin aplicar normas. Absolutamente falso. Es totalmente imposible. A lo largo del tiempo uno se va dando cuenta de que la creación en el conocimiento consiste, en todo caso, en la creación de normas propias. Entonces yo no pienso en tal aspecto ya con las normas de otros, sino que he creado mis propias normas porque me parecen más pertinentes. Pero seguiré aplicando normas, en este caso las normas que establecí. Entonces, esta cuestión de la aplicación de las normas se me hace de una gran importancia, a pesar de que muchas veces es desdeñada.
Y por eso sostengo que, aparte de los trabajos que hacen los estudiantes, en los cuales normalmente se incorpora una bibliografía o un listado de fuentes, y muchas veces no se presta la debida atención a cómo han sido redactadas. Hay muchos modelos, y no es cuestión de entrar ahora a la discusión de si nos parecen mejores o peores, para escribir esas referencias, esos listados de fuentes o de publicaciones. Pero hay algo indiscutible, y es que se tienen que redactar siguiendo el mismo modelo. Yo puedo elegir el modelo APA, o el modelo Harvard, o el modelo que sea, pero es indiscutible que una vez elegido el modelo X, yo lo tengo que seguir a rajatabla. Y tengo que aplicar entonces pues, las normas del modelo en cuestión. Pues bien, a través de décadas de experiencia en docencia, en cuestiones editoriales, revistas, criterios editoriales, políticas editoriales, esta ha sido una actividad académica que he desarrollado de manera más o menos amplia. Me he dado cuenta no solo de la importancia de esto que estoy diciendo, sino de la enorme frecuencia de cómo esta cuestión tan básica de escribir una bibliografía siguiendo las normas del modelo elegido no se cumple. Y no se cumple no solo entre estudiantes, sino entre profesores y muchas veces incluso entre las personas cuyo trabajo es hacer eso. Entonces, ustedes fíjense algo que pareciera tan elemental, pues, tan rupestre, ¿no? Yo cuando daba clases sobre cuestiones que tienen que ver con esto, les decía, bueno, ustedes tienen a la vista el modelo seleccionado. Y es tan fácil como decir, ¿qué me dice el modelo seleccionado? Apellidos. Entonces, agarro el texto del cual quiero poner los datos y ¿cuál es el apellido? Apellido. ¿Qué dice mi modelo después? Coma. Coma. Después de la coma, ¿qué hay? Espacio. Espacio. Después, nombre de pila. Nombre de pila. Después, espacio. Espacio. Después, si de acuerdo con el modelo, por ejemplo, entre paréntesis, fecha de publicación, etc., ¿no? Bueno, si uno sigue ese procedimiento, si lo sigue, es imposible confundirse. Pero uno se enfrenta con la realidad que es lo contrario. Entonces, ¿cuál es el problema? Bueno, que la persona en determinado momento desconecta, ya no hace esa confrontación, porque cree que se lo sabe. Dice, no, si yo ya lo sé, y qué lata, ¿no? Para hacer eso. Bueno, por eso, este sería un ejercicio desdeñado muchas veces, pero que yo le daría ese significado, que nuestra mente se vaya acostumbrando a seguir de manera estricta. Recuerdo eso cuando enseñaba este tipo de cuestiones y decía, bueno, es que si se siguen estos procesos adecuadamente, no debe de haber ningún error. Y por supuesto, pues no faltaba quien me decía después, a la hora de revisar, dice, tuvo usted un error, pero solo fue uno.
si en una cita solo tiene uno, una referencia, es indispensable, ¿no? Indispensable. Y repito, todo lo que vamos a ver luego tiene sus normas. Y repito también, si no las seguimos, pues no estamos haciendo operaciones cognitivas críticamente, sino acríticamente. Vamos con lo siguiente. Descripción. Pues dentro de la cuestión de la comprensión de la realidad, el elemento casi básico, primero, que en ocasiones quienes han escrito sobre estas operaciones cognitivas, yo creo que lo señalaba el otro día, viene a ser sinónimo, un término muy similar al de habilidades cognitivas o capacidades cognitivas. En ocasiones se prescinde de la descripción, quizá porque es tan básica que se piensa que no es necesario ni siquiera reseñarla. Pero por eso mismo de que es tan básica, considero que sí se la debe de mencionar y darle pues un lugar importante. Entonces, describir algo, ¿qué significa? Pues señalar cuáles son los hechos que componen ese algo, ¿no? O los hechos o los entes, ¿verdad? Dependiendo del objeto de estudio del que se trata. Describir significa eso, pues si se le quiere ver así, se puede ver como una caracterización de lo sucedido. A mí me interesa tal cosa. Por lo primero que tengo que plantearme es en qué consiste. Y tengo que ordenar la información a través de la cual señalo en qué consiste. El qué es importante, sería si lo relacionamos con las otras dos operaciones cognitivas básicas, la descripción nos habla de el qué y la explicación del por qué. La proyección no tanto del para qué, pero el qué y el por qué estarían muy claros. Entonces, primero tengo que saber el qué. Yo no puedo plantearme la explicación de nada si antes no sé qué ha sucedido. Una vez más, esto podría ser muy elemental, yo creo que sí, pero cuando uno ve las veces en las que esto se ha incumplido, y ahora se me viene el ejemplo a la cabeza de la teoría de la dependencia del tipo comunista. La teoría de la dependencia de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, fue más seria, pero después vino como que la adaptación de esta teoría de la dependencia de la CEPAL por parte de algunos comunistas y se dio lugar a la teoría que se llamaba también de la dependencia y muchas veces se la confundía, para mí es muy distinta, que podríamos llamar así, por tanto, teoría de la dependencia comunista. Y como a ellos, como ha sucedido con frecuencia en el marxismo en general, lo que les interesaba básicamente era dar una interpretación de la realidad apegada a sus principios. Entonces, pues para el marxismo en general, la historia es la historia de la lucha de clases, o cómo los determinados fenómenos económicos determinan
al resto de la sociedad. En la teoría esta de la dependencia comunista, uno de sus postulados centrales, y surgió en la década de 1960 en pleno auge socioeconómico de América Latina. El auge mayor de Iberoamérica en toda su historia se produjo entre el fin de la Segunda Guerra Mundial y la primera mitad de la década de 1970. Entonces, dentro de este auge económico verdaderamente reseñable, pues esta teoría de la dependencia decía que no, que el imperialismo y el comercio internacional impedían el desarrollo socioeconómico y que por eso la única posibilidad de desarrollo socioeconómico pues era hacer una revolución de tipo comunista que posibilitara la desconexión con el imperio, con las potencias capitalistas principales, porque impedían el desarrollo. Pero esto era dicho, repito, en el periodo de mayor desarrollo socioeconómico de la región. Y se quedaban tan anchos y entonces hacían estudios donde a partir de seleccionar los datos que les daban la razón, hacían pues un discurso que les daba la razón, lógicamente. El problema que no tenía que ver con la realidad, es decir, la descripción no era una descripción completa, no era una descripción clara, imparcial, lógica, etcétera, etcétera, sino que estaba hecha a modo para dar la razón a determinados postulados. Entonces, no, la descripción se debe de hacer con todo cuidado. La persona que haga una descripción tiene que intentar hacerla de la manera más veraz posible, de la manera más imparcial posible, lo cual significa que pues esto dice algo en contra de grupos políticos que a mí me simpatizan mucho. Entonces, no, mejor lo meto debajo de la alfombra. Uno no está haciendo una buena descripción, ¿no? Que dicho sea de paso, por lo que antes señalaba, de que esta teoría de la dependencia señalaba la imposibilidad del desarrollo socioeconómico dentro del capitalismo, era una visión distorsionada, y conviene señalarlo, de la teoría de la dependencia de la CEPAL, que lo que decía es una cuestión distinta, parecida pero distinta, y que puede tener interés porque esto forma parte del pensamiento económico y social, y por eso creo que puede ser interesante ampliarlo un poco. Antes de esta teoría de la dependencia de la CEPAL, en general se pensaba, por distintas ideologías políticas, desde el marxismo hasta los economistas clásicos, etc., que el desarrollo se producía a través de la expansión del capitalismo. Eso lo creía el propio Marx, que por eso celebró como algo positivo la anexión a Estados Unidos de la mitad del territorio mexicano, porque decía, no, eso es muy positivo por ese territorio, porque así se va a desarrollar antes de manera capitalista y llegará antes el socialismo también. Pues el
socialismos se supone, ya se sabe que eso es falso, que iba a llegar por el desarrollo del capitalismo. Pues bien, lo que me interesa ahora rescatar es esta concepción general de que el desarrollo en general, y en concreto el desarrollo capitalista, se iba a producir por ósmosis, por expansión del capitalismo, y es la CEPAL. Los primeros que se plantean que eso solo sucede así de vez en cuando, pero que en el capitalismo hay tendencias que dificultan ese desarrollo socioeconómico por prácticas de los países centrales capitalistas. Y crean ellos toda una teoría, señalando, era la teoría de los términos desiguales del intercambio, que básicamente consistía en que los bienes industriales subían de precio en general más que las materias primas, y entonces esto beneficiaba a los países capitalistas desarrollados en detrimento de los menos desarrollados, que en general eran básicamente productores de materias primas. Entonces la CEPAL se plantea que esa cuestión que desde los países capitalistas centrales siempre las influencias son positivas, no es cierto. Dicen sí son positivas en ocasiones porque hay una difusión ahí sí de tecnología y una serie de cosas, pero en ocasiones no lo son. Y ese planteamiento de la CEPAL matizado, pues me parece muy interesante. Pero cuando llegan los de la teoría de la dependencia ideológicamente comunistas y dicen, no, el capitalismo no es que de vez en cuando tenga tendencias que dificultan el desarrollo, sino que en sí mismo el capitalismo impide el desarrollo. Pues quizá queda más atractivo para ciertas rebeldías, pero pues es absolutamente falso. Ellos se quedan muy contentos. Normalmente este tipo de confusiones es muy curioso, porque luego no hay las explicaciones adecuadas por parte de los que la historia demostró que estaban equivocados, ¿no? Y siguen confusamente reorganizando su discurso. Pues bueno, todo esto para decir en definitiva que esta operación cognitiva de la descripción es absolutamente fundamental, se debe de tomar con mucho cuidado, con todas esas normas, si se quiere, del pensamiento crítico, veracidad, imparcialidad, claridad, etc. Una descripción, cuando se trata de la descripción de algo mínimamente complejo, exige también ordenar la información contenida en la descripción, con esos mismos criterios que señalábamos ayer, espacialmente, cronológicamente. El orden cronológico pues, siempre es como de los más indiscutibles, ¿no? No puedo ahí hacer una confusión cronológica. Bien, y solo sobre una descripción adecuada, crítica, que tenga todo ese tipo de características, se puede proceder a llevar a cabo todas las otras operaciones. Entre ellas la explicación, ¿no? Claro, ustedes fíjense con el ejemplo que señalaba antes, ¿verdad? Hago la descripción de manera totalmente convenciente. Elijo solo los datos. Eso ha sido, y no solo por parte de una ideología, ¿verdad? Eso es algo, por desgracia, pues muy frecuente. Hago una descripción distorsionada, tendenciosa, falsa, ¿no?
A partir de eso, pues puedo lanzar la explicación que quiera. Porque ya hice la descripción pensando más en la explicación que en la realidad. Y todo el mundo muy contento, y si la realidad no se ajusta a mi discurso, como decían algunos, pues peor para la realidad. Eso es impresionante, porque cuando se habla de estas cuestiones, de la verdad, la falsedad y todo eso, algunos tienden a pensar como que son cuestiones marginales, en absoluto, y ya lo decíamos ayer también, la centralidad de la mentira, de la falsedad, es impresionante. Hoy, ayer y me temo que mañana. Bien, la otra operación básica sería la proyección. Y pues esto, la explicación sería casi consustancial a la descripción. Cuando uno describe algo, pues una tendencia natural es a explicarlo, a decir por qué ha sucedido lo que ha sucedido. Esta otra cuestión de la proyección quizá no es tan constante, pero sí frecuente. Entonces, cuando en historia, por ejemplo, cuando uno describe un determinado fenómeno, se preocupa por el por qué ha sucedido, pero también cuál ha sido la proyección. Por poner el ejemplo del otro día, la Revolución Mexicana. Bueno, pues en primer lugar estaría su descripción, en segundo lugar el por qué, ¿no? Y después cuál ha sido su significado, sus consecuencias en el futuro de México, ¿no? Entonces, esta tríada de descripción, explicación y proyección, cuando se trata de cuestiones del pasado, pues es casi inevitable. Pero también con respecto al presente, ¿no? Cualquiera que haga estudios económicos, políticos, demográficos, que partan de la situación del presente, pues casi necesariamente trata de explicarlos y trata de proyectarlos. Cuando se trata de proyectar en un futuro todavía no acontecido, pues es todo este tema de los escenarios, se puede plantear de varias formas, de la proyección. Entonces, bueno, este es el presente y este presente nos permite marcar determinada tendencia de cómo va a ser el futuro. Las predicciones, pues en ciencias sociales todos sabemos que no son muy seguras. Son más seguras cuando se tratan de decir, bueno, yo predigo que el futuro va a ser la continuación del presente. O sea, que eso es la mayoría de lo que hacen quienes predicen. Pero en cuanto haya algún cambio sustancial, pues esas predicciones se vienen abajo. Y realmente muchos de los acontecimientos más importantes en la historia de la humanidad no han sido predichos. Comenzando, por ejemplo, por el derrumbe de la Unión Soviética. Sí había mucha gente que no le parecía bien. El comunismo liderado por los rusos, pero una cosa es que no parezca bien y otra cosa es predecir cuál va a ser su futuro. Con la cuestión económica, que luego se dice que es
la ciencia social más científica, pues sí, suelen predecir la continuidad, pero la ruptura no. Bueno, entonces, a partir de estas operaciones cognitivas que califico de básicas, descripción, explicación, proyección, que nos hablan de qué, de cuál es el aspecto de la realidad que estoy enfrentando como investigador, como estudiante, como profesor, como lo que sea. Que estas operaciones cognitivas no solo son en el ámbito de la educación, sino, como decíamos el otro día también, en cualquier ámbito humano, personal, etc. Bien, a continuación vienen tres operaciones conceptuales. La primera de ellas, definición de conceptos. Vimos en sesiones anteriores la absoluta importancia de los conceptos. Los conceptos serían esas ideas que representan aspectos algo generales de la realidad. Ya decíamos que pueden clasificarse desde muy generales y poco generales. Muy bien. Dos cuestiones sobre la definición, sobre lo que Aristóteles decía que era una buena definición y que yo rescato, aunque hay otros que lo han discutido. Y Aristóteles decía que una definición se componía de dos elementos. Por un lado, se señalaba el género, la categoría a la que pertenece lo definido, y a continuación venía la característica, y ahí tengo una discrepancia, esencial en el sentido de que solo es característica de lo definido, ¿no? El ejemplo que se pone al respecto siempre es su definición de persona. El hombre, que entendemos como persona, es un animal racional. Entonces, el primer término, animal nos remite a su género, lo cual significa que el hombre tiene todas las características de ese género, ¿no? Y después vendría la característica específica, que es racional, bajo el supuesto discutible de que el único animal racional sería el ser. No vamos a meter ahora en eso, pero sí me meto por lo siguiente. Creo que una definición de un concepto no debe de incluir solo la característica que sea exclusiva de lo definido, sino todas aquellas que sean fundamentales para comprender lo definido. De acuerdo con esto, una definición se compondría de el señalamiento del género al que pertenece lo definido y, diría yo, las características fundamentales para comprender lo definido, que en definitiva sería una caracterización. Y en eso consistiría una buena definición. ¿No creen ustedes que uno podría pensar, dice, bueno, las características fundamentales pueden ser muchas? Normalmente no pasan, por así decirlo, de 5. Entonces, tampoco es un esfuerzo excesivo. ¿Por qué defiendo esto? Por lo siguiente, porque muchas veces, si uno solo menciona la característica esencial, distorsiona
lo definí. Ejemplo, el Estado. El Estado y su definición más frecuente hasta la fecha, incluso, es un conjunto de instituciones que ejercen la violencia, que monopolizan el ejercicio de la violencia legítima, según definición de Max Weber, más o menos clásica, que se podría adaptar de la siguiente manera: el Estado es el conjunto de instituciones que tienen una mayor capacidad de ejercer violencia sobre un territorio y una población. Sería así, ¿no? Bien, ¿cuál es el inconveniente de estas dos definiciones? Porque tendrían el mismo inconveniente. El inconveniente es que solo se rescata la característica del Estado que se supone exclusiva del Estado, y no se mencionan otras características del Estado sin las cuales el Estado no se entiende, no se comprende. A partir de estas definiciones no adecuadas desde mi punto de vista, uno ve al Estado compuesto básicamente por ejército y policía, que son los que se dedican a ejercer esa violencia, ¿no? Pero sucede que no ha habido ningún Estado a lo largo de la historia de la humanidad que haya tenido solo esa función, o que haya tenido esa función como única importante. En el Estado hay otras funciones tan importantes como esa, como serían la atribución de impartir justicia. Todos los Estados, desde los más, y yo soy de los que sostengo la pertinencia de una definición de Estado lo suficientemente amplia para que incluya desde los estados de la Edad Antigua hasta los actuales, ¿no? En todos ellos la administración de justicia ha tenido un papel fundamental. Que se haya hecho mejor o peor es otra cosa, como el ejercicio de la violencia también se puede hacer mejor o peor. Entonces hay otra característica del Estado que uno debe incluir en la definición de Estado. Otra, su capacidad de gestionar colectivamente determinadas cuestiones. Y también, tan antiguo como la humanidad. Hasta se dice que los primeros estados por ahí mesopotámicos que tenían como una de sus funciones principales la de organizar el regadío y crear una infraestructura. Todos los estados han estado preocupados por esa infraestructura que servía para el conjunto de personas que estaban bajo su dominio, ¿no? Entonces, la definición de Estado, pues, tendría que ser incluyendo estas características. Digo, estas características no necesariamente serían muchas. Pues bien, hacer definiciones de este tipo, pues no es excesivamente fácil, tampoco es complicadísimo. Yo, en mi caso, que he estado enfrentado a distintas disciplinas, me ha sido de una utilidad enorme para la definición de conceptos, libros básicos en las disciplinas, en concreto dos tipos de libros. Los diccionarios especializados, que cuando son buenos son una verdadera maravilla, ¿no?
entre ellos en filosofía, pues el de Ferrater Mora y el de Abbagnano, en ciencia política, el de Norberto Bobbio y el de Nole, que es menos conocido, pero muy bueno también. En antropología, en siglo XXI, hay un diccionario de un autor inglés muy bueno, etc. Entonces, el uso de estos diccionarios especializados me parece una herramienta fundamental cuando son buenos, como los que he mencionado. Cada entrada tiene su autor, que suele firmarla, es un especialista y no solo está diciendo lo que él piensa, sino en esta versión de definiciones es muy frecuente que diga hay 3 tipos de definiciones, A, B y C, ¿no? Entonces, para uno que quiere definir un concepto de una manera más o menos rápida, sin emplear 3 años y leerse 20 libros, pues este procedimiento es fundamental, muy aconsejable. Y después el otro tipo de libros de distintas disciplinas, las introducciones a la disciplina, ¿no? Ahí recuerdo una de sociología muy buena, bueno, en antropología está Marvin, ¿no? Que tiene una introducción a la antropología muy buena, etc. Luego, dentro de los especialistas, cuando uno dice esto, yo lo digo sin tapujos, sin vergüenza públicamente, y dicen, no, usted no quiere acortar el camino que a mí me llevó 10 años, pues sí. Todo lo que queramos acortarlo, no vamos a ser especialistas, pues es un camino totalmente viable, totalmente recomendable, etc. Definición de conceptos, entonces, que deben incluir estos 2 elementos, toda definición. El primero es bien interesante, porque nos enfrenta con una cuestión que no es fácil muchas veces. Más fácil es decir solo las características, pero si yo me siento obligado a plantear cuál es el género al que pertenece lo definido, me meto en una cuestión bien interesante que lleva consigo una clasificación. Yo tengo que meter el objeto definido dentro de un grupo general, más general que él, al cual pertenece. Entonces ahí estoy haciendo, en definitiva, un aspecto de una clasificación. Bien, la segunda operación cognitiva sería la apropiación de conceptos. Si no nos apropiamos de los conceptos, como que no hemos hecho nada. Apropiarse, ya decía, es que los hagamos nuestros. Hacerlo nuestro no significa que yo necesariamente repita la definición del concepto de tal autor, todo lo contrario. Al yo hacerlo mío, entonces veo si me convence y si no me convence. Y si no me convence, veo cómo cambiarlo. Pero necesariamente yo me tengo que apropiar de ese concepto. ¿Por qué esto es indispensable? Por lo que viene luego. Para yo comprender la realidad, la tengo que conceptualizar. Y claro, eso yo no puedo acudir, no, yo escribí mi definición de concepto en tal sitio, no la tengo yo en la cabeza y voy a ver. No. Ese tipo de cuestiones tienen que permanecer en mi cabeza. ¿Cómo permanecen en mi cabeza? Y ahora voy con un asunto también que me parece así. No es repitiendo. Cualquiera que
se haya apropiado de un concepto no necesita repetírselo ninguna vez, porque ese mismo proceso de apropiación del concepto a partir, por ejemplo, de distintas fuentes y tal, que he tenido que ir contrastando y yo he tenido que ir decidiendo esto lo saco, esto lo meto, no sé qué tal, ya se me ha ido grabando. No necesito ningún ejercicio memorístico después, no. Eso ya se me quedó a mí en la cabeza. Y hago un paréntesis para relacionar esto con algo más genérico, que sería la adquisición de ideas. Cuando estamos diciendo de apropiarnos de un concepto, pues es adquirir una idea que llama un concepto, ¿no? Y las ideas, muchas veces, y eso todo el mundo lo condena, pero muchísimos lo siguen haciendo, la cuestión de que la educación no sea una cuestión humorística y no sé qué, ¿no? Y luego muchas veces seguimos cayendo en lo mismo. Pues bien, una de las cuestiones que me parecerían a mí fundamentales es que la adquisición de ideas no puede ser a partir de la reiteración, que sería la memoria, memotética, tal, estas cosas. No, sino a través de conjuntos significativos de ideas, como sería esta cuestión del concepto. Entonces, cuando yo estoy asumiendo en mi cabeza un conjunto de ideas relacionados entre sí, estoy al mismo tiempo adquiriendo 6 ideas, pero relacionadas, de tal manera que eso mi cerebro lo capta de una manera mucho más sencilla y mucho más permanente que si las ideas fueran aisladas. Y tan permanente que eso, yo algunas definiciones que concreté hace quinquenios las sigo teniendo en mi cabeza con absoluta frescura. Bien, entonces apropiarse de los conceptos, no se vale que sí, yo ya vi que la definición esta es la adecuada y ahí está, ¿no? Y cuando la necesite, sé dónde buscar, ¿no? La tengo que pasar a mi cabeza y la tengo que relacionar con los otros conceptos que tengo y no sé qué, para ver si no son contradictorios entre sí, etc. Entonces, esto sí es una operación cognitiva que por eso la independiza. No es necesario solo definir conceptos, sino también apropiarse de ellos. Ni qué decir tiene que uno no se puede apropiar de los conceptos si previamente no lo definió. Entonces aquí sí hay una secuencia temporal. Primero lo defino, luego me apropio de esa definición y la secuencia sigue por lo siguiente, que es la conceptualización. Porque lo fundamental de que yo me apropie de los conceptos es que los puedo aplicar a la realidad. Por seguir con lo que decíamos antes, los ejemplos se podrían multiplicar con la cuestión del Estado. Bueno, yo defino al Estado como un conjunto de instituciones que tienen el mayor poder dentro de la sociedad y que cumplen funciones judiciales y funciones de organización de actividades colectivas. Muy bien. Entonces, yo me tengo que ajustar a esa definición para que cuando me encuentre en la realidad con algo que pueda ser similar a un estado, me pregunte, ¿esto se corresponde con esas características, sí o no? Y si es que sí, lo llamaré estado. Y si es que no, lo llamaré de otra forma. Pero previamente tuve que hacer eso.
Y la secuencia así planteada está clara, pero no dice que en ocasiones de la conceptualización paso a la definición. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que la definición que yo tenía, al aplicarla a una determinada parcela de la realidad, me indica que no está completa. Y entonces modifico la definición que tenía. No, inicialmente sí se puede plantear esa secuencia. Si uno no conceptualiza la realidad, no la puede comprender, ¿no? Y conceptualizar sería, volviendo con el mismo ejemplo también de antes de la Revolución Mexicana, bueno, pues yo ahí tengo un concepto que es el de revolución. Y si yo a lo que sucedió en esos años en México le llamo revolución, es porque le estoy atribuyendo unas características, que serían las características de la revolución, que en general se puede decir cambios profundos y rápidos, que incluyen la cuestión política. Bien, pasamos a la siguiente operación cognitiva, que sería la justificadora, que se concreta en la argumentación. Que, como señalábamos antes, en sesiones anteriores, la argumentación es absolutamente indispensable para establecer la veracidad, ¿no? Entonces, esa operación de argumentación, de decir yo sostengo esto por tales razones, A, B y C. Que conversando ayer con un amigo me decía que por qué no enfatizaba la cuestión de las fuentes. Y sí, me pareció pertinente, ¿no? O sea, cuando uno argumenta la realidad de algo, es decir, yo sostengo que tal cosa es así, pues volver con los ejemplos, que la Revolución Mexicana fue una revolución, ¿no? Por tal y tal, porque fue un cambio profundo que incluyó lo político, etc. Ahora, ¿a partir de qué sostengo yo esos hechos, ¿no? Porque yo llamaría hecho a que fue un cambio profundo, y lo demuestra uno con una serie de hechos, ¿no? Se terminó una dictadura y hubo todo un proceso de cambios políticos rápidos, etc., ¿no? Bueno, y ahí yo daba por hecho que no había una intermediación entre los hechos y nosotros. Y no, pues, lo que uno llama hecho no necesariamente es el aspecto de la realidad contemplado directamente, sino contemplado a través de fuentes. Y en la mayoría de las ocasiones, en ciencias sociales, los hechos se nos presentan a través de fuentes. Pues bien, vamos ahora con el siguiente conjunto de operaciones. No sé si hay algún problema en la audición, ¿no? Perfecto. Con las ordenadoras, que ya vamos a ir también metiéndole un poco más de velocidad para no atrasarnos más de la hora. Bien, las ordenadoras son también fundamentales, hemos insistido en ello en sesiones anteriores. Si las ideas no las tenemos ordenadas, pues no pueden calificarse como parte del pensamiento crítico.
Y se señalan aquí, en definitiva, bueno, 4 formas de ordenación que también, como las anteriores, las podemos hacer bien o mal, pero todos las hacemos. Esto no es una cuestión solo de que solo algunas personas hacen este tipo de operaciones, las hacemos todos. Entonces el problema no es tanto entre que las hagamos y no las hagamos, sino entre que si las hacemos bien o las hacemos mal. Pero todo el mundo escribe, todo el mundo explica, todo el mundo sigue normas, todo el mundo define conceptos, todos, de manera más o menos explícita, pero todos lo hacemos. Entonces, lo que está en juego no es tanto hacerlo o no hacerlo, no, lo que está en juego es hacerlo bien. Y también, como señalábamos el otro día, la cuestión no es entre hacerlo bien y mal, sino entre hacerlo cada vez mejor, que el interés de un curso como este es servir para que este tipo de cosas las hagamos mejor, ¿no? Entonces, comparación. Pues fuera del dicho este muy famoso, que toda comparación es odiosa, nadie puede pasar un día sin comparar. El dicho se refiere a cierto tipo de comparaciones que pueden ser odiosas, pero la operación cognitiva de la comparación es ineludible, es constante, no creo que ninguna persona pueda pasar un día de su vida sin comparar algo. El desafío de una comparación bien hecha, pues es sencillo. Uno tiene que delimitar con claridad la parte de la realidad a la que se va a referir la comparación, por ejemplo, estados o revoluciones. Establecer un criterio que nos va a permitir arribar al tercer componente de la comparación, que serían los tipos. Entonces yo a un aspecto de la realidad, estados, por ejemplo, pues le aplico un criterio, por poner uno solo, el respeto a la libertad de prensa, ¿no? Y bien, de acuerdo con este criterio, establezco una comparación entre los estados, que entre los que respetan mucho la libertad de prensa, entre los que lo respetan un poco y los que la respetan más o menos. Muy bien, entonces siempre, delimitación del aspecto de la realidad que quiero comparar, aplicación o selección primero de un criterio y después su aplicación, de la cual se derivan los tipos. En definitiva, ese es el mismo mecanismo de la clasificación. Fíjense, como decíamos antes, de la definición de conceptos, cuando yo tengo una clasificación sobre algo, los géneros los tengo ya solucionados. Yo trabajé más o menos algunos años sobre los regímenes políticos, ¿no? Entonces, pues, que cuando me metí a la tarea no muy frecuente de definir régimen político, me tuve que ver cuál sería la categoría a la que pertenece el régimen político. Pero, entonces, clasifico los regímenes políticos en democráticos y dictatoriales. Bueno, aquí, el universo a clasificar los regímenes políticos. Le aplico determinados criterios
que serían el acceso al poder, la independencia de poderes, la actitud del Estado ante la disidencia, y de acuerdo a cómo se comportan los regímenes políticos, pues los califico o los clasifico como democráticos, dictatoriales o híbridos. Pues bien, cuando yo defino, por ejemplo, la democracia, lo primero que hago es decir, es un régimen político. Entonces, estoy señalando la categoría a la que pertenece la democracia. Y luego señalo las características fundamentales de ese régimen político. Pues bien, la clasificación, siempre que se pueda, por ahí había algún pensador que decía que en definitiva pensar consistía en definir y clasificar. Yo me he dado cuenta que a lo largo de mi vida cognitiva académica prácticamente casi todo se podría resumir en definir y clasificar. Y ahora vamos con la segunda pareja que nos permite ordenar la información son el análisis y la síntesis. Análisis lo mencionábamos ya, entendido como la división de un todo en sus partes. Sin eso no puede haber, señalamos también, pensamiento crítico, sino revoltura, rollo, etc. Primero yo tengo que distinguir las partes que voy a estudiar de ese objeto de estudio que me plantea, que puede ser un tema de una materia en una licenciatura, etc. Y después el proceso contrario, que sería la síntesis, que es un proceso fundamental también para no perderse en los detalles, que es, después de ver detalladamente las distintas partes que he estudiado, tengo que hacer el ejercicio de reunión de todas esas partes, lo cual exige inevitablemente la selección de los aspectos más importantes que meto dentro de la síntesis y que dejo fuera, que también para eso es fundamental la jerarquización de conceptos. Si yo he empleado para estudiar el desarrollo económico, empleé 10 indicadores. Tendré que ver cuáles son los fundamentales, etcétera, a partir de los cuales yo me puedo pronunciar por el desarrollo económico en general, de manera que eso englobe muchas de las particularidades ya señaladas. Este ejercicio de síntesis también, mal o bien, lo hacemos todos. Sería absurdo, totalmente caótico, si toda la información que tuviéramos en la cabeza, información compuesta de ideas, la tuviéramos sin agrupar y sin sintetizar, ¿no? Pues bien, esta sería la última operación cognitiva que les quería plantear. Y tenemos unos minutos más, o ya. Pues a la hasta la pues perfecto, pues justo. Entonces, había yo propuesto al inicio, y de hecho mi última diapositiva es esta, regreso a la síntesis de la introducción y a la diapositiva siguiente.
Y esto tiene el sentido de que nos planteemos al final de este pequeño curso con sus elementos más generales, que después de haber proseguido el curso, pues cobran un significado distinto al que le podíamos otorgar previamente. Primero, el temario de las cuestiones generales que las vamos a ver ahorita a continuación, después los ámbitos humanos involucrados, la psiquis y la cultura, que esto cumple una función principalmente pues, sobre ubicación de lo que se va a estudiar. El aparato cognitivo, que sí nos señalaba las diferencias y las relaciones entre estos dos aspectos que han estado presentes, claro, de forma constante, como no podía ser de otra manera, de las actividades cognitivas y el resultado de esas actividades, que es el conocimiento que se tiene ya adquirido, individual o colectivamente. Después pasamos a las ideas aisladas, no porque se presenten así, porque aisladas sean muy importantes, sino porque son los elementos básicos de todo esto que estamos viendo. Después se pasó al conjunto de ideas que denominamos pensamiento, y por último las operaciones cognitivas que señalábamos tienen que ver, son actividades. Las operaciones cognitivas son actividades cognitivas de las que se deriva el correspondiente conocimiento. El conocimiento, supongo que sí queda claro, es el conjunto de ideas que tenemos en la cabeza, todos, o toda cultura, que necesariamente eso que tenemos ya más o menos compacto en la cabeza de una cultura procede de las actividades. Y la segunda diapositiva, insistencia entre cognición y conocimiento. Todo lo que hemos visto se refiere a la cognición y o al conocimiento. Todo. No nos hemos salido, diría yo, ni un ápice de esos dos aspectos de la realidad. Las disciplinas que nos tratan ahora un poco lo mismo, ya se señalaron, pero esto nos indica la centralidad de esos dos aspectos. No hay ser humano sin esos dos aspectos, ni hay sociedad humana sin esos dos aspectos. Entonces ahí solo es insistir en la centralidad de lo que hemos tratado en este pequeño curso. Sobre los objetivos, pues espero que ahora se entienda de una forma más clara lo que se planteaba de fortalecer el pensamiento crítico. Ese es el objetivo de todo esto, un objetivo explícito. Ahí se dice debilitar el pensamiento acrítico o rollo, debilitar, denigrar, acusar, todas este tipo de palabras se valen, porque el pensamiento crítico es absolutamente negativo. Entonces, el fondo de todo esto es cómo vamos mejorando, también lo hemos dicho muchas veces. No se trata de que mi pensamiento sea acrítico totalmente y ahora lo convierto en crítico completamente. Todos tenemos algo de pensamiento acrítico y de pensamiento crítico, y la única cuestión es que en ese balance cada vez la presencia del pensamiento crítico sea mayor y sea menor el pensamiento acrítico. No se trata de darse golpes de pecho, no
No, se trata de ponerse manos a la obra, porque eso sí, y es para lo que sirve esta vinculación también entre cognición y conocimiento. Lo que nosotros lo hagamos, no lo hace nadie, absolutamente nadie. Entonces, el pensamiento crítico exige nuestra participación esforzada, que uno puede fortalecer el pensamiento crítico mirando las estrellas si no es autor, si no es astrónomo, pues no. Tiene que ponerse manos a la obra, tiene que ponerse con los procedimientos que se consideren adecuados para fortalecer ese pensamiento y, si es posible, con el mayor ingrediente de placer que sea posible, porque pensar no es una tortura, es algo muy divertido, y cuando se hace críticamente, pues más divertido todavía, porque uno descubre cosas y dice, no, qué bruto era, que antes pensaba así, y cómo es posible. A todos nos ha sucedido, todos somos muy brutos en muchas cosas, hasta que nos demostramos lo contrario, y de esa manera vamos progresando, pero también la vida tiene más sentido, no estar repitiendo las mismas tonterías que no sabemos ni por qué las pensamos desde nuestra más tierna infancia o desde que nos adoctrinaron en nuestra adolescencia hasta nuestra tumba. Y pues sobre la importancia de todo esto no insisto, pero creo que queda claro: el pensamiento crítico no es solo, es parte medular de la cuestión académica, pero no solo eso. Y si no se introduce en la pedagogía, y pues difícilmente se podrá avanzar como es debido. Pues muchísimas gracias. Con esto ya se termina este pequeño curso de 3 conferencias, y les agradezco mucho a los organizadores y a quienes hayan tenido la amabilidad de seguirlo en vivo o en diferido. Hoy hemos tenido un problema, y lo señalo por si alguien intentó conectarse en vivo, no fue posible porque hubo un problema técnico que lo impidió, pero esta conferencia, como las anteriores, en breve dicen que hoy mismo incluso quedaría ya subida a YouTube. Muchas gracias y que les vaya muy bien a todos. Muchísimas gracias por su presencia en las redes sociales. Agradecemos mucho la pertinencia de esta charla acerca del pensamiento crítico, que es muy necesaria hoy más que nunca. Al profesor doctor Francisco Lizcano Fernández, a quien me permito entregarle una constancia que a la letra dice: Universidad Autónoma del Estado de México otorga la presente constancia al doctor Francisco Lizcano Fernández por su valiosa participación en las cátedras abiertas con el tema Ciencia o rollo, ese es el dilema, desarrollada en las instalaciones de la Biblioteca Central Dr. Juan Josafat Pichardo Cruz los días 14, 15 y 16 de enero del presente año. Siguen las firmas y pues le agradecemos mucho al doctor. Muchas gracias.